Como contexto de de la presentación, bueno, abordar un poco lo mismo que ya hemos conversado acá, ¿cierto? Que los sistemas tradicionales de planificación, los cuales tienden a ser criticados por su rigidez y por ser estáticos, en el fondo, y orientados a resultados, no son necesariamente la mejor opción para poder identificar las desviaciones, y si no conocemos también las causas y los procesos que inciden sobre esas desviaciones, lamentablemente eso incide de la mala manera sobre el resultado de los proyectos. Problemáticas entonces que enfrenta la gestión de proyectos se ven todos los días en los diarios, ¿cierto? Cómo van impactando en retraso y en sobrecostos de obras, no solamente del sector público, sino también privado. Y eso se produce básicamente porque los proyectos están afectos a variabilidad e incertidumbre. Eso tanto por las condiciones y su entorno, como también sobre el plazo y alcance establecido en los programas iniciales. Y por supuesto, dado que estos proyectos son ejecutados por personas que tienen distintas variaciones de productividad, que están afectados a múltiples factores y que también tienen intereses que muchas veces en el fondo cuesta alinear. Por lo tanto, las oportunidades de mejora que tenemos son primero, implementar sistemas que sean colaborativos y dinámicos, que son altamente efectivos, como por ejemplo el sistema de las planners, ¿cierto? Un control que esté focalizado en los procesos, es decir, focalizarnos en cómo hacer las cosas y no cuánto hacemos. Y por supuesto, hoy en día más que nunca es importante la adopción de tecnologías digitales y sistemas de información como el que les voy a presentar hoy día. Con respecto a los orígenes y la conceptualización de Impera, fue desarrollado en 2003 por la Universidad Católica de Chile, pensando en facilitar la adopción de las planners, sistematizar el flujo de uso de las planners, proveer datos accionables a los proyectos, permitir benchmarking e investigaciones colaborativas y también fomentar la contribución científica al uso del sistema. Eh, Esta historia parte el año 97, cuando tras 1 o 2 años de los inicios de las planners a nivel internacional, se comenzó a traer a Chile usos y exploraciones del el sistema de las planners en Chile. Ya en 2003, el profesor Luis Fernando Alarcón, junto a otros miembros de la Universidad Católica, con el apoyo de Corfo y de la Cámara Chilena de Construcción, crean PMAC, que fue las bases de las fundaciones del sistema de las planners, perdón, de Impera, y que es uno de los primeros software latinoamericanos en proveer capacidades de las planners. Ya en 2007 pasó a llamarse Impera y empezó a incorporar una base de datos que permitía en el fondo empezar a realizar investigación continua. Eh, Tuvo una serie de mejoras durante el 2012, 2015 y ya hoy en día es un software que tiene una arquitectura web-based con comunicación multiusuario, multiplataforma, una aplicación móvil, más de 36 indicadores y que además su base fundamental es que sistematiza el uso de los planners por medio de una lógica de negocios asociada a la metodología. ¿Ya? A través de Impera nosotros hemos podido contribuir a más de 25 publicaciones científicas sobre los aprendizajes del sistema de las planners y sus impactos. Hemos hecho colaboraciones científicas con países como Perú, Colombia, Alemania, España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, entre otros. Y si se fijan también nuestro grado de desarrollo de esa investigación ha ido acrecentándose. Partimos, ¿cierto?, con experiencias de la implementación de Lean, luego ya en el fondo mostrar un poco las buenas prácticas de Impera ya en torno a 2005, eh, los impactos que eso ha tenido en el fondo en la gestión de proyectos, cómo poder utilizar los indicadores para evaluar el riesgo, cómo poder en el fondo llevar ya el uso de esos indicadores a alerta temprana en investigaciones todavía súper exploratorias, después los impactos el uso del sistema tenía sobre la gestión de indicadores del sistema, cómo en el fondo el uso de estas herramientas puede contribuir al grado de adopción y de madurez del sistema de las planners, los impactos que el software ha tenido en el desempeño de proyectos y hoy ya recientemente estamos trabajando muy fuertemente con Data Science e inteligencia de negocios para poder no solamente entender y hacer mucho mayor benchmarking a nivel industrial, sino también poder eh, plantearnos ya de manera mucho más robusta elementos como, por ejemplo, diferenciar tempranamente el desempeño y entender de manera mucho más cuantitativa la relación entre las fases y el uso de los planners y el resultado de los proyectos. La conceptualización metodológica de Impera es muy similar a la que van a encontrar en el fondo como decía José Luis Pons hace un inicio, en el fondo con
la planificación planteada por Ballard en sus inicios, ¿cierto? Desde una planificación inicial, establecimiento de un pool planning, plan maestro, plan intermedio, gestión de restricciones, obtener un inventario de trabajo ejecutable, gestionar compromisos, corto plazo, causas de cumplimiento, obtener indicadores y tomar acciones correctivas. Ahora hay dos o tres puntos fuertes dentro de Impera, que son básicamente la posibilidad de tomar acciones correctivas semanalmente sobre nuestro desempeño a través del uso de estos indicadores, y la principal ventaja que nosotros utilizamos es el concepto de un cierre semanal, que nos permite en el fondo gatillar que semana a semana se haga un análisis en profundidad de lo que está ocurriendo con el desempeño, y también en el fondo poder fomentar la gestión diaria de los responsables orientados a procesos y no solamente a resultados. Entonces, el flujo en el sistema de Impera parte, ¿cierto?, por la planificación de hitos y pool planning, ¿ya? Obviamente uno se puede traer un programa que existe en Project o en otros mecanismos, pero básicamente Impera cuenta con la funcionalidad de poder partir trabajando con un programa de hitos, ¿cierto?, detallar nuestras metas y establecer un programa pool desde el comienzo, o sea, desde fin a inicio de las principales metas del proyecto. Ya luego esos mismos hitos, como iniciación, movimiento de tierras y fundaciones que veíamos acá, en el fondo, se pueden ir asociando a tareas. Esas tareas van obteniendo ciertas vinculaciones y ciertos niveles de esquema. Ya podemos tener actividades madre y una serie de actividades más pequeñas, ¿cierto? Luego podemos establecer una línea de base o un punto de comparación para cada una de estas tareas, y eso nos permite ya poder trabajar con los conceptos de curva S, de valor ganado, y, ¿cierto?, y estar comparando constantemente nuestras metas a nivel no solamente de compromisos semanales, sino también del programa maestro. ¿Ya? Acá hay ejemplos de cómo uno puede establecer una curva S en Impera, ¿cierto? Obtener la curva general, pero también hacer ciertos filtros donde puedo seleccionar qué tareas quiero o no quiero completar, y según eso, en el fondo, poder obtener una curva actualizada para ese sector de compromisos. La gestión del plan intermedio se realiza a través del plan de Lucas-Head, ¿ya? Como bien mencionaban anteriormente, Lucas-Head de 3, 4, idealmente 6 semanas, ¿cierto? Donde nosotros nos focalizamos en la gestión visual del Lucas-Head y entender cuáles son las tareas que son ítems, que están demarcadas aquí en verde, qué tareas tienen restricciones de término, por ejemplo, como esta acá marcada en amarillo, tareas que tienen restricciones de inicio, y de marcar fuertemente aquellas tareas que todavía no han sido analizadas por el equipo y que el equipo requiere, en el fondo, poder estudiar en profundidad para detectar tempranamente si es que hay alguna restricción, cuál es, y generar un compromiso. Una vez que se detectan las restricciones, yo puedo ingresarlas asociadas a cada tarea, puedo vincular su responsable, la fecha de compromiso, si afecta el inicio o término, el tipo de categoría de la restricción y su detalle. Y con esta información, yo puedo también conocer para cada tarea el estado, cuántas restricciones tiene, en qué estado se encuentran, cuál es su detalle, el detalle de compromiso, el responsable que tenga asignado, entre otras cosas. Y obviamente analizar la información histórica de mi gestión de restricciones, detectando visualmente cuáles son las que necesitan inmediatamente acciones, cuáles ya han sido liberadas correctamente, cuál fue su fecha de liberación y si eso se compara o no con la fecha de compromiso, por ejemplo. Una vez que tenemos este inventario de trabajo ejecutable y la gestión de restricciones, podemos trabajar con la gestión de corto plazo, donde acá vemos cómo Impera nos permite conocer el compromiso y avance actual de la tarea, y también trabajar, por ejemplo, con unidades en cantidades de obras y asignadas cada una de estas a un determinado responsable que va a poder utilizar Impera para gestionar sus compromisos. Además, el sistema nos permite conocer en tiempo real y actualizado diariamente cuánto están impactando nuestros compromisos sobre el avance del programa, y conocer, por ejemplo, cuánto es el avance real que hoy estoy produciendo a mi programa en esta semana, cuál era mi meta de compromiso y también cuánto esperaba mi programa maestro que fuera capaz de ejecutar en esa semana, ¿ya? Y además, para cada tarea me va a entregar el detalle de, en el fondo, cuánto está aportando el programa. De esta manera yo puedo, por ejemplo, priorizar aquellas tareas que impactan de mayor manera mi programa, y no solamente verlo a nivel de compromisos y PPC, sino también a nivel de impactos duros en métricas como, por ejemplo, el valor ganado y el cumplimiento de los días trabajados de obra en la curva S. ¿Ya? También podemos interactuar con tablas que facilitan la gestión de los compromisos y donde nos permiten actualizar las responsabilidades, obtener cuánto deberían ser las metas de avance según la línea de base inicial y según el programa maestro, establecer compromisos que pueden ser distintos a estos avances esperados,
¿ya? Y establecer el avance real, que obviamente puede ser distinto al compromiso. La gracia cuál es que este sistema constantemente nos está diciendo cuándo, por ejemplo, es necesario tener una causa de no cumplimiento, ya que el avance real es menor al compromiso, y esas causas de cumplimiento se pueden parametrizar por medio de el tipo de causa, su origen y su detalle. Algunos indicadores con que cuenta el sistema, y acá voy a pasar bien rápido por estos ejemplos, son por ejemplo el índice de cumplimiento de rendimiento de cronograma, la curva de avance, ya el desfase que va teniendo en el tiempo este programa y cuántos días de atraso puede estar generando eso, el PPC detallado a nivel de cada responsable, como también la evolución del PPC en el tiempo, semana a semana, el estado de las restricciones actual y se va actualizando en tiempo real cada vez que alguien genera una actualización, ya sea por medio de la aplicación móvil o web, los tiempos de gestión de restricciones y, por ejemplo, acá conocer cuánto tiempo hacia adelante estoy siendo capaz de identificarlas, cuánto tiempo me estoy dando como lapso de planificación y preparación para liberarla y cuánto es mi tiempo real que me toma liberar una determinada restricción. Puedo conocer también el PCR de cada uno de los responsables acumulado y en el tiempo, y también la identificación de restricciones en el tiempo, ¿ya? Y con temas tan fáciles de ver, como por ejemplo acá, hoy estoy teniendo una baja identificación de restricciones y eso cómo puede empezar a afectar a mi programa intermedio y cómo eso va a ir reduciendo mi programa de corto plazo, ¿ya? Otra de la información que tenemos es la historia de cada una de las composiciones de las causas de cumplimiento por semana, las más relevantes en las últimas 6 semanas, por ejemplo, un pareto de las causas de no cumplimiento históricas y también, en el fondo, en el caso de proyectos repetitivos, poder conocer cómo estas están impactando a la matriz de avances del tax planning de mi secuencia de trabajo. Ahora vamos a ver un poco la inteligencia de negocios y el benchmarking que nos ha permitido esta experiencia de Impera a lo largo de los años. En primer lugar, voy a partir por algunos casos de éxito. Estos son dos proyectos que eh, alguno que haya escuchado otra de mis charlas probablemente los he repetido algunas veces anterior, porque son bien significativos del impacto que esto puede generar sobre la gestión de las planners y sobre el resultado de los proyectos. En el primer caso tenemos un colegio, una edificación escolar, en el fondo, un proyecto de 3.600 metros cuadrados construidos, donde en el fondo tenían 106 días remanentes para poder recuperar 70 días de retraso, ¿ya? Es decir, en 4 meses de las planners poder hacer básicamente el 180% del cumplimiento de avance a la fecha, ¿ya? Si se fijan acá, vemos claramente cómo el cumplimiento del PPC en el tiempo, que es la línea azul, se correlaciona con esta línea naranja, que es el cumplimiento de plazo, y cómo a medida que nosotros fuimos implementando las planes en los 4 meses, los días de retraso pasaron de 70 a prácticamente cero, ¿ya? Y eso demuestra un poco el potencial que tiene cuando tú sistematizas las planners, cuando tú tienes suficiente información para poder estar tomando decisiones, cómo eso te permite en el fondo ser mucho más eficiente y más efectivo en tu adopción del sistema de las planners y revertir incluso causas como esta, donde en el fondo el impacto era sumamente significativo y el potencial de salir con ese atraso era, en este caso, de alto riesgo para el proyecto. Ya acá hay otro caso de la planta del Trebal. Este es un proyecto más grande, este es un proyecto en el fondo significativamente más grande de 10.000 metros cuadrados, con un presupuesto bien considerable. También partió con 110 días de atraso inicial, tenía 200 días para ejecutar, para revertir esa curva, y por lo tanto en el fondo teníamos que cumplir una meta de avance del 150% cada día si es que queríamos completar el programa. Y aquí de nuevo hay un ejemplo de 6 meses donde vemos de nuevo que existe una correlación entre el cumplimiento del programa en naranjo, el cumplimiento de compromisos en azul, y cómo eso va impactando en el fondo o se correlaciona negativamente con la disminución de los días de retraso. ¿Ya? En ambos casos estos proyectos salieron a tiempo. Las claves del éxito que vimos, no solamente en estos proyectos, sino ya haciendo benchmarking en mayor detalle, es, por ejemplo, aquellos proyectos que tienen grandes diferencias entre un SPI final, por ejemplo, cumplimiento final de programa, evidencian también diferencias muy significativas en temas como los tiempos de gestión de restricciones y en otros temas como también la cantidad de restricciones que gestionan por semana
y las causas de no cumplimiento que gestionan por semana, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle esas diferencias. Entonces, para eso les voy a presentar análisis de resultados de ciencia de datos aplicada al sistema Las Planner, partiendo con una frase que me encanta, que es que los problemas no pueden ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento que fueron creados, y por lo tanto necesitamos mirar las operaciones de manera diferente para poder hacerlo mejor, ¿ya? También esta frase se ha adaptado y algunos dicen, en el fondo, que la estupidez es hacer dos veces la misma cosa esperando resultados distintos, y por lo tanto lo que tenemos, lo que quiero presentar a continuación es la motivación de que hoy en día nuestra industria, al igual que todas las industrias, están generando muchísimos datos, y esos datos es muy relevante que los empecemos a utilizar para cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas y para poder potenciar la gestión de las planners a través de la toma continua de decisiones basadas en información cuantitativa que estamos generando constantemente semana a semana, pero que muchas veces es tanta información o está tan desestructurada o con tantas herramientas distintas que es difícil poder consolidarla. Herramientas como Impera y otros softwares que existen en el mercado permiten sistematizar eso y poder aprovechar esa información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el caso de Notco, la empresa que trabaja con, en este momento, un algoritmo de inteligencia artificial para desarrollar alimentos vegetales, quizás hace 10 años hubiera estado vendiendo una nueva mayonesa. ¿Por qué? Porque en realidad no estaba la conceptualización de que el valor está en los datos, está en la ciencia de datos y no necesariamente en el producto final o en el resultado final. ¿Ya? Y de la misma manera, por ejemplo, Uber quizás hubiese comprado una flota de taxis. ¿Ya? Si miramos la tendencia de la industria, y fijamos la cantidad de millones de búsquedas que existían de Machine Learning hace 5 años comparado con hoy, vemos que hoy día estamos 5 veces más altos. O sea, hay 5 veces más interacción con Machine Learning en inteligencia artificial e IoT en todas las industrias. Esto es un fenómeno global, es un fenómeno muy relevante, ¿ya? Y de hecho ha llevado a prestigiosas instituciones como por ejemplo el Harvard Business Review a definir que Machine Learning probablemente será un estándar industrial antes de 2030, o otras ONGs como la International Data Corporation a decir frases tan fuertes como, por ejemplo, antes de 2025 los datos van a ser el nuevo petróleo. ¿Y cómo logramos trabajar con Data Science? Necesitamos primero un sistema que lo soporte, segundo, el conocimiento experto y datos duros sobre nuestro negocio, y en tercer lugar, sistematizar el uso de análisis más cuantitativos, o sea, llevar los datos a la mesa, poder hacer estudios longitudinales, poder hacer estudios transversales y poder cuestionarnos en mayor profundidad cómo esos datos nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, Data Science es básicamente sistematizar lo que los expertos llevan siglos haciendo en mano, ¿ya? Y todos podemos relacionarnos al caso de cuando uno se siente resfriado, que en este caso el decir me siento resfriado es una estadística descriptiva, ¿ya? Cumplo ciertas condiciones o parámetros para sentirme resfriado, puedo llevarlo a un diagnóstico, como por ejemplo el análisis de métricas más detalladas, más cuantitativas, mi temperatura, congestión, náuseas, tos, etcétera, a un nivel de business intelligence, donde en el fondo alguien es capaz de interpretar esa información y decirme, bueno, dado tus síntomas, cuál es el causante. En este caso, un doctor me puede decir, oye, esto es un resfriado, ¿ya? La historia de ese doctor lo lleva en sus años de experiencia a analizar y tomar un best guess de, por ejemplo, cuánto dura ese resfriado y más o menos en qué rango se mueve, ¿cierto? Que en este caso empieza a ser ya modelos predictivos. O sea, dado tus síntomas, dado la gravedad de tus síntomas, yo puedo predecir, por ejemplo, cuál va a ser la duración media y la desviación estándar de tu resfriado, ¿ya? Y inmediatamente lo que hace un experto y lo que difiere de las capacidades que hoy en día están en la industria o que están más adoptadas por la industria es la capacidad de prescripción, ¿ya? Hoy día, como no tenemos sistematizada la gestión y análisis de datos, muchas veces nos ocurre que estamos tomando prescripciones basadas en experiencia cualitativa, ¿ya? Y no necesariamente en experiencia cuantitativa y el valor que los datos nos pueden agregar a esa toma de decisión, ¿ya? En este caso, un doctor nos puede decir reposo, sopita de pollo, y con eso vas a mejorarte más rápido el resfriado, ¿ya?
En el caso de un modelo más conceptual ya aplicado a la gestión de proyectos, si yo conozco, por ejemplo, la composición de las causas de no cumplimiento del sistema Task Planner y las diferencias que existen entre proyectos de alto y bajo desempeño en cuanto al origen de esas causas de no cumplimiento, y puedo detectar que existen ciertas diferencias lo suficientemente fuertes para ser estadísticamente viables, y por otra parte, soy capaz de entrenar algoritmos conociendo cuáles son los distintos grupos de desempeño que existen en los proyectos, puedo llevar a construir ciertas cosas como árboles de decisión que me permitan prescribir, dado los datos actuales, dado el benchmarking que yo hice, cuál va a ser el resultado esperado del proyecto y cuáles son los principales factores a corregir para poder superar ese resultado o revertir ese resultado. ¿Ya? Adelantándome un poquito, vamos a después mostrar eso ya con datos. Entonces, nosotros en Impera tenemos más de 800 proyectos, ¿cierto? De los cuales 500 corresponden a construcción y minería, 280 están en la fase de ejecución de proyectos en 7 países, y 180 proyectos de construcción completos cuentan con más de 18.000 semanas de ejecución, 60.000 restricciones, 90.000 causas de cumplimiento y 30.000 acciones correctivas. Hoy día vamos a investigar un poquito en profundidad lo que ocurre con esos proyectos. ¿Ya? Y un primer caso acá, esto es benchmarking industrial puro. ¿Ya? De los 180 proyectos que tomamos en esta muestra, por ejemplo, 167 registraron al menos el 70% real, 106 el 90% de su lapso de ejecución real, y solo 57 el horizonte completo de ejecución. O sea, aquí ya tenemos una primera brecha de adopción de los planes a nivel industrial. O partimos tarde implementándolo, o muchas veces dejamos de usarlo en las etapas finales, pero no estamos siendo capaces de adoptar y sistematizar las planes a lo largo de todo el proceso de ejecución. ¿Ya? En segundo lugar, de los 180, 171 registraron al menos una restricción, o sea, la gran mayoría trató de gestionar restricciones, pero por ejemplo, solo 124 registraron al menos una restricción por semana, y solo 47 proyectos registraron consistentemente 10 o más restricciones por semana. ¿Ya? Y en el caso de acciones correctivas, 149 al menos una acción correctiva, 86 al menos una por semana, 78 al menos una por cada 2 CNC, y solo 48 evaluaron la efectividad de sus acciones correctivas todas las semanas. ¿Y por qué les muestro esto? Uno, para llamar la atención de que en el fondo acá no estamos siendo consistentes como industria en adoptar fuertemente los planes durante todo el proceso, pero también para mostrarles que ese 25 o 30% de los proyectos que sí utilizaron las planners a cabalidad, el 94% cumplió al menos el 90% de su programa, el 86% terminó con una desviación de programa menor al 10%, 2 de cada 3 terminaron con una desviación menor al 5%, su PPC fue un 23% más alto que de la industria, su PCR fue un 31% más alto, y su probabilidad de cumplir el programa fue un 48% más alto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si llevamos ese benchmarking a ciencia de datos? ¿Ya? Acá hay un ejemplo de un estudio donde agarramos en el fondo 23 métricas de 5 fases de las planners, y fuimos capaces de encontrar que un 35% de todas esas métricas estaban fuertemente relacionadas. ¿Ya? De esas, 56 de las 89 relaciones que encontramos se daban entre distintas fases de las planners, y 13 de las 15 relaciones posibles entre las 6 fases de las planners fueron evidenciadas por datos empíricos. Además, 10 de las 21 métricas que nosotros analizamos fueron capaces de diferenciar proyectos. ¿Cómo? A través de nosotros acá creamos un algoritmo de K-means clustering, donde trabajamos con el cumplimiento del SPI y la desviación de programa. Encontramos clusters de bajo desempeño y de alto desempeño, y acá vemos cómo, en el fondo, al diferenciar esos clusters, empezamos a encontrar una serie de indicadores. Todos estos que están acá son estadísticamente relevantes, como por ejemplo, que el impacto semanal de las causas de cumplimiento era un 63% menor en los proyectos de alto desempeño, las causas de cumplimiento eran un 51% menores, la variabilidad del SPI era un 67% menor, entre otros. ¿Ya? Ahora, decidimos entonces, dado que empezamos a encontrar varias información eh, interesante, analizar en profundidad, en una muestra un poquito más pequeña, cómo se correlacionaban estos indicadores en el tiempo. ¿Ya? Y encontramos que a lo largo de todos los periodos de ejecución existían correlaciones entre las métricas como el PCR, ¿cierto? O liberación de restricciones,
y el PPC y también el SPI, o el cumplimiento de programa, ¿ya? A lo largo de cada uno de los intervalos. Y luego, a término, también encontramos una serie de relaciones entre muchas más métricas del sistema asociadas a la gestión de restricciones. Entonces nos hicimos la pregunta, bueno, si estamos encontrando tantas diferencias, o sea, tantas correlaciones, ¿cómo podemos utilizarla para diferenciar el desempeño? Y analizamos entonces la correlación entre los indicadores de gestión de restricciones, como el plazo de identificación, plazo de liberación y eficiencia de la liberación, con indicadores de programa como el cumplimiento de programa, la desviación final a término y el resultado normalizado, ¿ya? Y encontramos correlaciones moderadas en todos estos sistemas. Por lo tanto, nuevamente hicimos clustering y fuimos capaces de encontrar una serie de diferencias empíricas, en el fondo, que nos permiten calcular el resultado del desempeño, ¿ya? Y para terminar, les voy a presentar rápidamente esto, que es cómo pasar de la ciencia de datos a la aplicación de predicción, o sea, ya Machine Learning más avanzado en los planes. Acá partimos con un conocimiento de facto, que es que el PPC se relaciona al resultado final y por lo tanto el PPC puede ayudar a diferenciar el resultado de los proyectos. Acá se ve claramente una tendencia donde a mayor PPC, menor desviación final del programa, o sea, menor atraso. Como en el fondo en el tiempo se encuentra una diferencia significativa en el PPC entre proyectos de alto o bajo desempeño, ¿ya? Acá empezábamos a ver estas diferencias, vimos que también la composición de las causas de cumplimiento incidía sobre ese resultado, y juntamos toda esta información, más de 1.800 semanas de datos y 17.000 causas de cumplimiento en 50 proyectos, para establecer, por ejemplo, árboles de decisión. Este árbol de decisión tiene un 98% de precisión en los datos que nosotros analizamos, alcanzó un 99% de confiabilidad para predecir correctamente el resultado de proyectos de edificación y un 96% de confiabilidad para predecir el desempeño de proyectos de montaje. Acá ustedes ven todas las métricas que estoy utilizando, como por ejemplo la gestión de restricciones, ¿cierto? También las fuentes de causa de no cumplimiento, los orígenes, los responsables de origen de la fuerza de no cumplimiento, pero también tipos específicos de causa de no cumplimiento que inciden en clasificar ese desempeño, ¿ya? Y esto es solamente una muestra de lo que uno puede utilizar con ciencia de datos y la información que están proveyendo los sistemas como Impera para la gestión de proyectos. Para terminar, quiero cerrar con esta frase, que es que hoy enseñamos a computadores a aprender de los datos, y así como vamos, mañana los computadores nos pueden enseñar a aprender, que es una frase de Noah Harari, autor de libros como De animales a dioses. Gracias, José. No, gracias a ti, Camilo. Hemos tenido a Camilo Lagos de GPRO. Y tengo una pregunta, pero se me perdió. Es una parte de tu exposición. ¿Cómo se comportan en relación al camino crítico? Creo que era al comienzo de tu presentación. Yo no llegué a notar la lámina, pero era, creo que Bueno, me Bueno, imagino que se refiere a la capacidad de diferenciar el desempeño de proyectos utilizando modelos como estos versus, por ejemplo, el método tradicional de camino crítico, ¿cierto? O métodos como el valor ganado. Y les quiero mostrar lo siguiente, ¿ya? Déjenme encontrar la lámina. Ya. Si se fijan acá, el SPI promedio a lo largo del cumplimiento del programa, que ese SPI promedio se calcula mediante el método del valor ganado, nos da un 13% de diferencia. Esa diferencia es significativa estadísticamente, pero un 13% de variación puede no ser necesariamente suficiente para poder extrapolar y hacer un algoritmo de decisión. Versus, por ejemplo, la eficiencia de la gestión de restricciones nos da un 111% de diferencia. O sea, pasamos de 97 a 46, ¿ya? En el caso de la eficiencia de la planificación de restricciones, un 185% de diferencia. Y en el caso de la identificación de restricciones, un 73% de diferencia. ¿Qué es lo que le quiero mostrar con esto? En el fondo, esto es perfectamente complementario a métodos como camino crítico y métodos como el valor ganado, ¿ya? Pero el valor de los datos de las planners es mucho más fuerte que el valor de sistemas tradicionales orientados a resultados, ¿ya? Y el valor, por sobre todo, de la información que está detrás de las restricciones que identificamos y de las causas de cumplimiento es súper potente para poder predecir el desempeño y poder tomar mejores decisiones.